vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver también con el estudio de la economía. Debo de mencionar que no soy economista de profesión, pero dado que cuando uno está metido en el tema de mercados financieros, operando cualquier mercado, no solamente se trata de mirar el gráfico, sino también mirar de cerca cómo está la parte macroeconómica, porque sí o sí tiene una influencia directa, ¿vale? Entonces, quiero que esa parte ustedes también que están operando, algunos están operando, otros están invirtiendo a mediano y largo plazo, tienen sus carteras, entonces no solamente hay que mirar el gráfico, sino que también hay que ver cómo está la economía para hacer un mejor análisis, ¿vale? Que este estudio ya viene siendo la parte fundamental, ¿ok? En realidad, estudiar la economía pues, de un país es bastante compleja, ¿vale? Tiene bastantes cosas que uno tiene que aprender, pero vamos a ver la economía aplicada a los mercados financieros. Vamos a tratar de reducirla en términos más sencillos, ¿ok? Sobre todo para que todos puedan entender. Entonces, eh, la evolución de una economía es un tema complejo, ¿vale? Pero se sintetiza en cuatro pilares básicos, en cuatro pilares fundamentales, ¿vale? Esos pilares fundamentales, pues son el crecimiento económico medido en términos de PIB, no sé quién de ustedes ha escuchado el PIB, ¿ok? Que es una medida macroeconómica para ver cómo está la economía de un país, ¿ok? Entonces, el primer pilar para saber cómo va la economía de un país es el crecimiento económico. El segundo pilar importante que tenemos que revisar es la inflación, ¿ok? Que entraremos en detalle qué cosa es la inflación, cómo nos afecta y todas esas cosas, ¿vale? No solamente cómo nos afecta la inflación directamente a nosotros, al consumo que podamos tener, sino que cómo nos afecta la inflación a aquellas personas que tenemos un dinero ahorrado a cero tasas de interés. ¿Ok? Otro pilar fundamental que tenemos que conocer es el endeudamiento. Todos los países se endeudan, incluso se endeudan más de lo que pueden pagar, ¿vale? Por ejemplo, hay países que tienen una deuda del 135% del PBI. ¿Qué significa esto? Que generan 100 y se gastan 135, ¿vale? Entonces, los países están súper endeudados, así que no te sientas mal si hoy estás con deuda. Así que tranquilo. Y otra variable importante que tenemos que ver es el desempleo, ¿vale? Es decir, de cuántas personas de la población económicamente activa tienen trabajo o cuántas están sin trabajo, ¿vale? Con estas cuatro variables, nosotros ya podemos identificar cómo le está yendo a un país. Si la economía está en crecimiento, si la economía está estancada o simplemente está en recesión. Como es el caso de Perú. Recuerden que creo que fue este año o el año pasado que el presidente del Consejo de Ministros en Perú, el premier Otárola, dio a conocer que Perú se encontraba en un proceso de recesión económica, ¿vale? Tampoco es que sea súper alarmante que un país entre en recesión, pero sí que ya no es bueno, ¿ok? Ya no es bueno. Claro, no es lo mismo que Perú esté en recesión a que Estados Unidos entre en un periodo de recesión, no es lo mismo. Evidentemente, si esto pasa en Estados Unidos, tiene una repercusión a nivel mundial, ¿vale? Con estas cuatro variables ya podemos identificar cómo está la economía de un país, ¿vale? Y las vamos a ver una por una en un primer momento. Luego esto se tiene que profundizar más y lo vamos a ver aquí para que puedan aprender. Entonces, vamos con el primer tema. Y el primer tema es el PBI, el crecimiento económico. El crecimiento económico normalmente lo vamos a medir en términos de PIB, ¿ok? Es un indicador macroeconómico que se analiza con mayor frecuencia porque te arroja un dato más exacto, ¿vale? De cómo está la economía de un país. ¿Por qué es importante este dato de PIB? Dice, el Producto Interior Bruto es importante porque sirve para determinar el nivel de riqueza de cada nación. Es un cálculo que permite mostrar de forma fácil el estado de la economía y evaluar si está estancada, ojo,
Tú mirando los datos del PIB, tú puedes determinar si la economía está estancada, si la economía está en desarrollo o por el contrario, se encuentra en un periodo de recesión o crisis financiera. ¿Vale? Es muy importante esta parte saberla identificar. Ahora, también es importante entender cómo repercute este dato si crece o disminuye, ¿vale? Es muy importante también. Así que vamos a leerlo para que puedan tener una versión más clara. Dice, cuando se observa que el Producto Interior Bruto de un país crece, lo que realmente está ocurriendo en la economía es que ese país está en desarrollo, se está desarrollando la economía, está en crecimiento, ¿vale? Y normalmente los países tienden a crecer al 2% anual, 3% anual, en algunos casos que ya son excelentes, un 5% anual. O sea, tampoco es que sea mucho, ¿vale? Pero tener un crecimiento dentro de esas variables, pues es muy importante, ¿vale? Entonces, cuando un país tiene un crecimiento económico positivo, pues eso atrae mayor inversión extranjera, mayor inversión internacional. Cuando se genera una inyección de capital a tu país o inversión extranjera, lo que realmente se está generando también son más puestos de trabajo. Y si la gente tiene trabajo, tiene un ingreso, pues obviamente genera consumo, ¿vale? Genera consumo. Y el tema del consumo es un componente importante en la medición del PBI. Es decir, el PBI tiene, para sacar el cálculo del PIB, son 4 variables. Y una de las 4 variables es el consumo, ¿vale? Entonces, cuando las personas disminuyen el consumo, probablemente el crecimiento económico también disminuye, ¿vale? Que lo vamos a ver más adelante. Pero si tenemos un PBI positivo, una economía en crecimiento, eso atrae inversión extranjera, por lo tanto hay más puestos de trabajo, la gente tiene dinero y consume y eso va bien, ¿ok? Y también cuando tenemos un PBI también en el tema negativo, ¿vale? Es decir, en el caso se observa que el PBI de una nación disminuye, significa que la economía está decayendo, lo que pasó con el Perú, ¿ok? Esto incide directamente de forma negativa en la productividad y en la tasa de empleo. ¿Por qué? Porque normalmente los inversionistas lo que tratan es irse a otro país con mejor crecimiento económico para invertir. Por lo tanto, también los puestos de trabajo suelen disminuir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos ahora el crecimiento económico de Estados Unidos? ¿Vale? Lo vamos a ver en Estados Unidos y lo vamos a ver de Perú y les voy a enseñar algunos gráficos importantes para que puedas ver el de tu país. ¿Vale? La economía estadounidense se expandió un 2.9% interanual en el primer trimestre del 2024. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí vemos otra cosa importante. El dato del PIB se arroja de manera trimestral. El año tiene 4 trimestres, cada trimestre son 3 meses, por lo tanto, cada trimestre se arroja un dato de PIB, ¿vale? Y por ejemplo, como vemos en esta gráfica, desde el 2021 al 2024, pues cada trimestre ha sido positivo. De hecho, este tuvo un crecimiento casi del 12% en un solo trimestre, ¿vale? Y lo vamos a ver directamente en una gráfica en vivo, ¿vale? Para poderlo entender mejor. Miren, este es el crecimiento económico de Estados Unidos. En el primer trimestre del 2024, le voy a ponerlo en inglés para que me deje verlo bien. Miren, en el primer trimestre del 2024, Q1, ¿vale? El crecimiento económico de Estados Unidos ha sido 2.9. Pero si vemos el último trimestre del 2023, ¿vale? El último trimestre del 2023, en realidad el crecimiento económico ha sido 3.1. Y así, si vemos el tercer trimestre del 2023 ha sido 2.9, si vemos el primer trimestre del 2023 ha sido 2.4, el segundo, y el primero ha sido 1.7, ¿vale? 1.7. ¿Se congeló la pantalla, chicos? ¿Cómo está? Vale, 1.7. Entonces, en este último trimestre, que marca básicamente los 3 primeros meses del año, pues si lo medimos con respecto al trimestre del 2020, último trimestre del 2023, en realidad el crecimiento económico ha decaído en Estados Unidos, pero está por encima de la medida normal, ¿vale? Lo cual
Es algo bueno en realidad también. O sea, lo más ideal es que no hubiera sido 2.9, sino 3.2, 3.3, ¿vale? Son los datos. Pero igual sigue siendo positivo. La economía de Estados Unidos está creciendo. Y acá podemos ver, por ejemplo, que en el 2023 el promedio de crecimiento económico que ha tenido Estados Unidos en el año 2023, esto viéndolo de manera anual, ha sido de 2.5, ¿vale? Y si lo comparamos con el año 2022, que fue 1.9, pues nos damos cuenta que a partir de ahí, pues evidentemente la economía ha ido creciendo, ¿vale? Desde el 2022, 1.9, al 2023 terminar en 2.5, pues evidentemente ha habido un crecimiento económico, ¿vale? Y se proyecta que este 2024, pues también termine en un crecimiento de 3.5, 4% aproximadamente, ¿vale? Esto de acá que vemos, por ejemplo, este dato de acá que tuvo cerca del 12%, ¿vale? El 2021, perdón, en todo el año del 2021, Estados Unidos creció al 5.8%. Pero esto fue producto también de una inyección de capital muy fuerte que hubo por parte de la Reserva Federal, ¿vale? Tampoco es normal. ¿Por qué? Porque anterior a eso veníamos de la crisis COVID, que el 2020 arrojó un saldo negativo de 2.2%. Es decir, en el 2020 Estados Unidos no tuvo un crecimiento económico, sino que por el contrario decayó la economía 2.2%. Y a partir de ahí ha comenzado a crecer, ¿vale? Entonces, con respecto a esta parte del crecimiento económico en Estados Unidos, vamos bien. Por lo menos vamos en positivo y se entiende pues que se espera que la economía de Estados Unidos el próximo trimestre, que ya sale este mes debe salir el resultado del segundo trimestre del 2024, pues termine por encima del 2.9%. Vale, si queremos ver, por ejemplo, el crecimiento económico de Perú, le damos aquí a Perú, le damos acá donde dice GDP, vamos a esta parte y mire cómo está Perú. Brutal, mira. Perú, el primer trimestre del 2024 ya está en positivo, con un crecimiento económico de 1.4. ¿Ok? Estamos bien. Pero miren los 4 trimestres del 2023. Primer trimestre del 2023 arroja 0.04%, la economía de picada. Segundo trimestre, 0.5%, economía de picada. Tercer trimestre, menos 1%. Es por eso que en Perú, les vuelvo a repetir, el premier Otárola dijo que estábamos en una recesión económica. ¿A partir de cuánto o qué se entiende por el tema de recesión económica? Se entiende que estamos en recesión económica cuando 2 trimestres consecutivos el PBI ha caído por debajo del eje cero. En este caso, primer trimestre no pasa nada, puede ser normal, el segundo trimestre te puede recuperar. Segundo trimestre, ya 2 trimestres consecutivos, de 2 a 3 trimestres consecutivos, ya marca que ese país está en recesión económica. Tampoco es muy grave, pero datos son datos y por eso es que Perú se declaró en recesión económica en esa época, ¿vale? Que fue el año pasado. Entonces, de ahí puedes analizar cualquier país, o sea, a ver, ¿qué otro país podemos ver aquí? Ahí para que vean los países que desean, muchachos. Chile, vamos a ver Chile, a ver. América, acá estamos en Chile, por ejemplo. Nos vamos acá donde dice GDP y vamos acá. Pues bueno, el crecimiento económico en Chile, el último trimestre ha sido de 2.3%. ¿Vale? El último trimestre. Pero Chile también ha tenido, por ejemplo, el año pasado, en el segundo trimestre de 2023, tuvo una caída en su economía de 0.4%, casi 0.5%. Pero Chile no está en recesión económica o no ha estado en recesión económica porque si bien es cierto, el primer trimestre marca 0.3% de crecimiento, el segundo trimestre marca negativo, pero el tercer trimestre del 2023 marca positivo, por lo tanto no se puede hablar de un tipo de recesión económica. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ya lo van viendo, muchachos. Esta página es gratuita, pueden ir ustedes y lo manipulan ahí y lo van viendo, ¿vale?
Entonces, a partir de ahí podemos interpretar nosotros lo que es el crecimiento económico del país. Por ejemplo, acá, que es la gráfica que ya les mostré, que muestra el crecimiento económico anualizado. Ahora, normalmente el crecimiento económico de un país siempre es expansivo. Expansivo significa que siempre está a más, siempre va a más, ¿vale? Sin embargo, hay ocasiones en que la economía no crece y se suele tornar negativa. Cuando sucede eso, decimos que estamos frente a una recesión económica. Normalmente algunos economistas dicen que 2 trimestres consecutivos negativos en el PIB sería una recesión económica. Por ejemplo, esta es una gráfica que va desde el año 1950 hasta el año 2024. Y estas que ustedes ven marcadas de rojo, que es cuando la economía cae, es momento de recesión económica. Esta fue la crisis COVID, esta fue el 2008, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, tenemos otra, tenemos otra. Entonces, va a haber momentos en que la economía va a caer y vamos a estar en crisis o recesión económica. ¿Vale? Hasta ahí, muchachos. Con esa parte, ¿todo bien? ¿Se está entendiendo? Pueden ir ustedes a analizar la economía de su país del primer pilar. Para ir claros, en Estados Unidos la economía está creciendo, ¿vale? Hay que estar atentos al último dato del segundo trimestre del 2024 para ver cuánto es. Lo recomendable es que salga por encima de 2.9, ¿vale? Porque eso también indica un crecimiento económico. Por lo tanto, Estados Unidos va bien. Y esto es importante, muchachos, porque si la economía de Estados Unidos va bien, pues a los mercados financieros también les va a ir bien, ¿vale? Siguiente pilar de la economía viene siendo la inflación, ¿vale? Viene siendo la inflación. Todos los países del mundo tienen inflación, unos más que otros. Por ejemplo, Argentina, gracias a Milei, ya está bajando la inflación, pero Argentina era una inflación tremenda. Lo mismo pasó en Venezuela, ¿vale? Entonces es muy importante entender este pilar que es la inflación. Técnicamente, la inflación es el aumento general y sostenida de los precios, productos, bienes o servicios de una economía, lo cual genera una pérdida de poder adquisitivo en una población, provocando efectos negativos en la economía y en los habitantes de una nación. Sobre todo, la inflación afecta a la gente que menos dinero tiene. La inflación afecta a las personas que menos dinero tienen, que menos dinero ganamos. Este dato de inflación se interpreta de la siguiente manera. Una tasa de inflación elevada significa que los precios de los productos, bienes o servicios sube año tras año, ¿vale? Y por el contrario, si la inflación se mantiene cercana al cero, pues significa que los precios de los productos, bienes o servicios no han cambiado. Pero ¿de qué otra forma podemos entender la inflación? Podemos entender como la subida generalizada de los precios, ¿vale? Normalmente todos nos hemos dado cuenta que los productos, bienes o servicios, sobre todo los productos que componen la canasta básica familiar, son los que más han subido, los de consumo diario, ¿vale? Y por ahí se calcula la inflación sobre la canasta básica familiar. Entonces, al subir los precios de los productos, ¿vale? Al subir los precios de los productos y nosotros ganar el mismo sueldo, lo que va a pasar es que las personas van a tender a consumir menos, ¿vale? Por una parte. Por otra parte, la inflación lo que está haciendo es que tu dinero pierda poder adquisitivo con el tiempo. Si nosotros miramos este tema ilustrativo, dice, en el año 1990, con $100 tú te comprabas, con $10 tú te comprabas esto, un agua, un pan, una canasta de frutas, una zanahoria y no sé, un tomate. Te comprabas esta canasta básica que es para el hogar. En el 2019, con los mismos $10, solamente te puedes comprar un pedazo de queso, un pan y un agua. ¿Qué pasó en realidad? Tu dinero perdió valor, perdió poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque los productos, bienes o servicios han subido de valor.
han subido de valor. ¿Y cómo esto nos afecta también, muchachos? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una inflación, vamos a hacer números redondos, del 5% anual, que no debería ser el 5% anual, si nosotros tendríamos una inflación del 5% anual, en 10 años tú habrás perdido el 50% de tu dinero que lo has tenido ahorrado. El 50% de tu dinero. Sin hacer nada. Simplemente por tenerlo ahí, porque también tener dinero ahorrado te da seguridad para emergencias y todo el tema. Pero solamente por tenerlo ahí, ya perdiste dinero. En el tema del 2020, 2021, 2022, 2023, hemos tenido inflaciones anuales por encima del 4 o 5%. Anual. O sea que en esos 4 años en promedio que la inflación haya sido el 5%, en 4 años, sin hacer absolutamente nada, tú has perdido en poder adquisitivo un 4%, un 20% de tu dinero. Un 20%, sin hacer nada. Y sobre todo la inflación afecta a la gente que menos dinero tiene. Porque claro, no es que la inflación subió un 7% anual y a ti, tu empleador, te sube el sueldo un 7% anual. ¿Para qué? Para que por lo menos mantengas tu mismo estilo de vida. Porque si por acá se te encareció la vida un 7% anual, en tu trabajo te aumentan el sueldo un 7% anual, por lo tanto mantienes el nivel de vida. Pero no pasa lo mismo. No pasa, no te suben el sueldo. Yo cuando trabajaba me subían el sueldo cada 3 años, 100, 200 soles. No pasa lo mismo. Entonces, realmente la inflación es un problema. Y como le vuelvo a repetir, jode a la gente que menos dinero tiene, porque el que tiene plata, que le suban por ahí un par de soles, le da igual. Pero el que no tiene, el que menos recursos tenemos, nos afecta en realidad. Y eso es un problema que los países eh, tienen como pilar fundamental mantener la estabilidad de precios en la economía, que no se dispare la inflación. ¿Quiénes son los encargados de velar por una economía estable? En caso de Perú, el BCR, y en caso de Estados Unidos, la Fed. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender esto, muchachos, porque ¿y cómo esto afecta a la economía? ¿Cómo esto podría afectar a los mercados financieros? Miren, la cosa es sencilla. Si la inflación sube un 7% anual, tu empleador no te sube un 7% el sueldo, te deja igual. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es ajustarte y por lo tanto vas a tender a consumir menos. Tiendes a consumir menos. Al, al ser esto masivo, que la gran mayoría de personas consume menos, lo que va a pasar es que las empresas venden menos. Si esto se desencadena un lío tremendo, ¿vale? Una crisis tremenda, se desencadena esto, ¿qué va a pasar? Que las empresas se van a dar cuenta que los mismos empleados ya les sobran para la cantidad de productos, bienes o servicios que venden. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a despedir gente. Comienzan a despedir los empleos. Por eso que el otro pilar fundamental de la economía es ver el desempleo. ¿Cuántas personas de la población económicamente activa están trabajando? Si el desempleo es alto, hay problemas. Porque si la gente no trabaja, ¿de dónde saca dinero para el consumo? ¿De dónde? Y si la gente no consume o consume poco, porque la idea es consumir poco, porque tienen que consumir sí o sí, consumen poco, las empresas venden poco. Si las empresas venden poco, despiden el personal. Y se desencadena un lío tremendo en los mercados financieros. Las acciones comienzan a caer, los índices comienzan a caer, porque incluso no tienen dinero para invertir. O lo poco que tienen que vender, tienen que liquidar sus posiciones para utilizar ese dinero porque tienen que subsistir. ¿Vale? Entonces la inflación es un problema tremendo. Ahora, normalmente los países deben tener una inflación entre el 2% anual. O sea, es fijo. O sea, la inflación no puede ser bajo cero. O sea, normalmente un país debería tener una inflación alrededor del 2%, 3%. Estados Unidos hoy está luchando para que llegue la inflación al 2%, que ahorita lo vamos a ver también para que lo vean gráficamente. Miren, este es un dato, este es un gráfico del tema de inflación en Estados Unidos. Y
en plena crisis COVID, después del COVID, más o menos el 2021, llegamos a tener una inflación mensual, ¿vale? Porque esto sí te la miden mensual, pero también te arrojan el resultado anual, del 9%. 9%, ¿vale? Y, por ejemplo, en la época de 1950 hemos tenido inflaciones por encima, casi cerca del 18%. Increíble. Estados Unidos, o sea, un país diferente puede dar igual que tenga, bueno, no da igual, pero no repercute tanto en los mercados financieros que tenga una inflación del 5, del 10, del 15. Argentina ha tenido inflaciones de a por mil. Pero en los mercados financieros, normal. Pero que Estados Unidos llegue a tener una inflación del 10%, Dios mío, se derrumba. No solamente Estados Unidos, ya afecta a los demás países. ¿Vale? Este es el gráfico que tienen que ver. Ahora, ¿cómo estamos con el nivel de inflación ahora mismo? Miren, en los últimos meses la inflación de Estados Unidos se ha mantenido básicamente en un periodo de consolidación, en el último año, por así decirlo, porque esto marca de mayo del 2023, básicamente. Ha llegado al 3 como mínimo, se ha ido al 3,7 y hoy la tenemos al 3,4. De hecho, hoy, de hecho, hoy ha salido el dato de inflación en Estados Unidos y ya estamos al 2,9%. ¿Vale? Estamos al 2,9%. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque Estados Unidos lo que quiere es mantener la inflación al 2%. Estamos 1,4 arriba, pero vamos a verlo si llegamos al 2%. Ahora sí, vamos a ver los gráficos. Vale, vamos a ver los gráficos, muchachos, porque quiero que hoy se vayan iluminados. No vamos acá donde dice countries, no vamos donde dice United States, no vamos acá donde dice, vamos a traducirlo acá porque yo para el inglés soy un poco malo, tasa de inflación. Hoy, mira, la última inflación, la inflación en abril ha sido 3,4. Hoy, hoy más o menos a la 1 de la tarde, no, 9 de la mañana, 9:10, salió el dato de inflación en Estados Unidos en una reducción al 3%. Vamos perfecto. O sea, vamos bien con respecto a la inflación porque la idea es que siga bajando. Ya quisiera de aquí en julio, finales de julio o quincena de julio, que den el dato de inflación del mes de junio y salga al 3%. Sería lo ideal, porque la meta es que se baje la inflación. ¿Y cuáles son los mecanismos que utilizan los países o los encargados, en este caso, para bajar la inflación? Es la subida de tipos de interés. Y ya vamos a hablar de eso en algún momento, cómo se relaciona la inflación y la subida de tipos de interés. El tipo de interés es básicamente el precio que tiene el dinero. Si tenemos una inflación elevada, los tipos de interés bajan. Si tenemos una inflación, o si queremos bajar la inflación, los tipos de interés tienden a subir, que ya lo vamos a ver luego para que lo podamos entender mejor, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos una inflación del 3%, ¿vale? 3,3%. Como les digo, lo ideal para Estados Unidos es que llegue al 2% para comenzar a bajar los tipos de interés. Ahora, vamos a ver en Perú. Vamos a ver, dice, Perú está en un rango del 6%, quiere decir que haya inflación. Hermano, con un rango del 6% anual, significa que tú, $1,000 o 1,000 soles, sin haber hecho absolutamente nada, en ese año perdiste un 6% de poder adquisitivo, sin hacer nada. O sea, sin hacer nada. Es una locura. Vamos a ver Perú. Vamos a ver en Perú. Vamos a ver en Perú cómo estamos. La inflación está, tasa de inflación en Perú. No, mira, no, Perú ya. En mayo hemos tenido la tasa al 2%. Ya, Perú estamos ok. ¿Vale? Tenemos al 2%. Que hemos estado. La que está alta es la tasa de interés, que ya lo vamos a ver otro día, pero no, estamos bien, o sea, al 2%. Ya en mayo ha salido al 2%. Estamos perfectos. Perú está bien, muchachos. Vale, ¿qué otro país les gustaría que veamos? ¿Cómo está la inflación? Colombia.
A ver, vamos a ver si está primero. Colombia. Madre mía, Colombia. Madre mía, Colombia. Colombia está o sea, Colombia realmente ha estado al 12% en junio del 2023. A ver, vamos a ver los 5 años. Mira, en 2023, la inflación más alta en el 2023 ha sido del 13,28% en Colombia. 13,28% en Colombia. Hoy ya está bajando la inflación, pero estamos al 7%. O sea, quiere decir que, que la inflación en Colombia todavía es elevada, porque al 7%, muchachos, yo les vuelvo a repetir, si tú tienes 10.000 soles ahorrados, o en dólares para lo que son de Colombia, 10.000 dólares ahorrados ahí, finales de año, tú revisas y te arrojan una inflación del 7%, significa que tú perdiste 700 dólares sin hacer nada. 700 dólares sin hacer nada. Increíble. Vale, y la inflación más alta que ha tenido Colombia ha sido en 1997, que Colombia ha tenido 41,65% de inflación. Vamos a ver, Marielis, que me dice de Venezuela. Brasil, vamos con Brasil, que me dice Lucas. Inflación rate. Bueno, Brasil está al 3,9%, en mayo ha salido al 3,9%. Tampoco 3% sería ideal, porque 3,93% es como decir que estamos al 4%, ya es elevado. Pero ¿por qué nos interesa más revisar, o sea, por qué nos interesa más revisar lo que pasa en Estados Unidos? Porque, muchachos, Estados Unidos es la potencia mundial en tema económico. O sea, si la economía de Estados Unidos va mal, créanme que los mercados americanos van hasta el 100. Vamos a ver, por ejemplo, otro país que sería Venezuela. Vamos a ver si está por aquí. Venezuela. Madre mía, Venezuela. O sea, miren Venezuela, el 64%. O sea, por eso todas las personas que fueron de Venezuela son testigos que ellos tuvieron que salir de su país porque ir a comprar dos, tres huevos para hacer el desayuno, tenías que ir con un montón de dinero así, ¿no? No sé si confirman Mariel y eso, porque yo tenía amigos que decían que para ir a comprar al supermercado tenías que llevar un montón de plata así, un montón de plata así, y ibas y comprabas que nada. Lo mismo en Argentina. Y miren, si nosotros miramos máximo, mira en el 2018, que fueron el año donde la gran mayoría, mira, entre 2018 y 2019, que fue la época donde todo Venezuela se fue al garete, donde toda la gente tuvo que emigrar, salir de su país, porque era un desastre. ¿Saben cuánto llegó a tener de inflación? 345.000%. O sea, el dinero no valía nada. Es una locura, una locura tremenda. Por eso es que Venezuela entró en crisis terrible. Ya eso ya no es inflación, eso es hiperinflación. Ya tener esos niveles ya no es inflación, es hiperinflación. Entonces, si recapitulamos el enfoque de nosotros, que es Estados Unidos, en ese enfoque nosotros estamos bien, ¿vale? En ese enfoque, por lo menos, que es la parte que nos interesa, ¿vale? Que es la parte que nos interesa, por lo menos Estados Unidos, en esa parte sí va bien, ¿vale? Porque tenemos una inflación, ¿vale? Porque tenemos una inflación del 3,3%, ¿vale? Luego veremos otro tipo de inflación que se llama la inflación subyacente, que también es importante revisarla. Pero por ahora nos estamos yendo de manera general. Hoy estamos haciendo el enfoque general. Luego nos meteremos a cada uno de esos pilares y analizaremos otras variables, ¿vale? Pero en el enfoque de Estados Unidos vamos bien. La economía va creciendo, ¿vale? Va creciendo. Es verdad que con respecto al último trimestre, si comparamos el último trimestre del 2024 si comparamos el primer trimestre del 2024 con el último trimestre del 2023, pues evidentemente la economía ha bajado, ha bajado un par de puntos. Pero si lo miramos de manera general,
pues tenemos que la economía de Estados Unidos pues va creciendo un poco, ¿vale? Va creciendo, ¿vale? Va creciendo un poco. Y con respecto a la inflación, pues también la inflación en Estados Unidos va bajando, ¿vale? Va bajando. Entonces, por esa parte, analizando dos datos macroeconómicos, por lo menos vemos que la economía de Estados Unidos va bien, ¿vale? Dice Tadeo, en caso de la inflación del 5% en otros países se triplica, dice, en caso de la inflación del 5% en otros países se triplica, ¿o qué podría pasar? No, no es que se triplica, o sea, si tú tienes una inflación del 5% no significa que otro país va a tener el 15%, esto es propio de cada economía, no tiene que ver nada de eso. Devaluación, que es lo mismo que inflación, no, o sea, devaluación, a ver, inflación es la subida de los precios y la devaluación de tu moneda es que al tener los precios más caros, evidentemente tu dinero compra menos, van en relación. O sea, por ejemplo, si tú dices antes comprar, no sé, a ver, un kilo de carne te costaba 100 pesos, como el kilo de carne ya se fue a 200 pesos, resulta que ahora con los 100 pesos anteriores ya no puedes comprar. Tendrías que poner 200 pesos para comprar el mismo kilo de carne, ¿vale? No sé si me dejé entender. O sea, el precio sube, el precio de los productos o servicios sube, por lo tanto necesitas más dinero para comprar la misma cantidad. Y eso viene siendo devaluación monetaria. Casi lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Se entendió, Marcos? Todo claro, chicos, para pasar al otro pilar que es el endeudamiento. Y ahí sí estamos hasta las patas, ¿vale? Realmente que ahí sí estamos hasta las patas. Todas las economías del mundo están endeudadas hasta el 100, unas más que otras. Pero bueno, vamos analizando. ¿Todo claro está ahí, muchachos? Escríbanme en el chat, ¿vale? Somos 51, escríbanme en el chat si todo está claro está ahí. Si no, para ir avanzando, para ir avanzando. Y si tienen alguna duda, por favor, también hagan su pregunta, chicos. Esta es la oportunidad. Hagan su pregunta. Si está todo claro, seguimos. Si hay alguna duda, háganla llegar, muchachos. Estamos en, estamos en el momento. ¿Se considera inflación cuando el Banco Central imprime dinero? Claro, porque devalúa la moneda. O sea, no es que hay una inflación monetaria, sino que al imprimir más dinero, lo que va a suceder, pues que al haber mucho de algo, siempre cae su valor. Por supuesto, Lucas, la Reserva Federal de los Estados Unidos es una bestia imprimiendo dinero. Se prende la maquinita, compran bonos de Estado, échale dinero a la economía. Que ya lo vamos a ver otra cosa, cómo es que la Reserva Federal imprime dinero y cómo se pone en circulación en el mercado. Todo se hace a través de compra de bonos. Por supuesto que sí, imprimir dinero es un problema. Endeudamiento del gobierno es otro pilar fundamental y como les vengo a comentar aquí sí que estamos complicados, ¿vale? Todos los países se endeudan. De hecho, el país más endeudado del mundo es Japón. Tiene un endeudamiento por encima del 235% sobre el PBI. ¿Qué significa eso? Que yo produzco 100, pero a fin de mes tengo que tener 235 para poder cubrir mis gastos. Básicamente para que lo puedan entender de manera sencilla. Tienen una deuda mayor a lo que producen. Ahora, los países se endeudan por diferentes motivos. Primero es para financiar proyectos de inversión. Por ejemplo, acá en Perú, creo que hay un proyecto del gobierno que quiere hacer toda la ruta panamericana en tren que iría de Tumbes a Tacna. ¿Han escuchado ese proyecto, muchachos, o no? ¿Han escuchado ese proyecto de Tumbes a Tacna? Iría básicamente una línea de tren. ¿Han escuchado eso? Los que son de Perú. ¿Han escuchado eso o no? Han escuchado eso. ¿De dónde creen que van a salir esos miles y miles de millones de dólares? No, dos formas, préstamos o también concesionarios, ¿no? Tipo esas empresas que venían acá, tipo Odreos y todo el tema. O también, o el país se endeuda y es una obra pública, o se lo ceden a una empresa privada. Pero normalmente se endeudan para hacer grandes proyectos de infraestructura, ¿vale? Por ejemplo, construcción de carreteras, puentes, hospitales, escuelas. De hecho, la municipalidad de Lima, con el tema de Rafael López Aliaga,
se está endeudando con miles y millones de dólares para hacer proyectos de infraestructura. Porque claro, esos proyectos son inversión multimillonaria y de los impuestos no alcanza. A veces no les alcanza ni para pagar la nómina de la nación. Para cubrir déficits fiscales, ¿vale? Primer punto porque se endeudan es financiar proyectos, cubrir déficits fiscales. Cuando los gastos del gobierno superan los ingresos, se produce un déficit fiscal. Todos los países, casi el 100%, todos los países en realidad tienen déficit fiscal, es decir, gastan más de lo que producen. Tan complicados, de ahí ya viene el mal hábito. Por eso hay muchos de nosotros que gastamos más de lo que ganamos. Y al final nos reventamos la tarjeta de crédito. Bien, financiar gastos corrientes, ¿vale? También los gobiernos se tratan de endeudarte para financiar gastos corrientes. Y aquí iría básicamente los salarios de los empleados públicos, programas de asistencia social o mantenimiento de servicios públicos. Dice, los países también pueden endeudarse para aprovechar oportunidades de inversión que puedan generar ingresos en el futuro, como la explotación, como la exploración y extracción de recursos naturales. Normalmente, por lo menos acá en Perú, estamos hablando de los países desarrollados, que sí, una empresa pública es rentable. Pero acá la explotación de productos minerales, por ejemplo, todo lo ceden a inversión extranjera porque la administración pública de verdad que es un desastre. Por ahí está Petroperú pidiendo auxilio. Porque los proyectos, algunos proyectos grandes cuando son públicos, pues la mala administración los llevan a la quiebra. ¿Vale? Pero en los países desarrollados sí lo hacen para eso. Dice, en general el endeudamiento puede ser una herramienta útil para que los países se financien, ¿vale? Pero también, si no lo hacen de manera adecuada, puede causar daños en la economía. Ahora, hay formas de cómo se endeudan los países. Hay deuda externa, deuda interna y la deuda pública de Estado. O sea, la deuda externa, dice, la deuda externa de un país es el dinero que un gobierno determinado debe a entidades o instituciones de otros países. Ahora, ¿quiénes son los que financian las deudas externas? Normalmente, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y algunos países que ya son desarrollados y que tienen una economía bastante sostenible. Pero normalmente los que financian las deudas internacionales o la deuda externa es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ahí hay un pequeño error de escritura. ¿Vale? Y la deuda interna, que es básicamente la deuda que genera el Perú o el país dentro de su mismo país, dentro de su mismo territorio. Y la deuda pública del Estado viene siendo todas las obligaciones que tiene o todas las deudas contraídas que tiene el Estado. ¿Vale? Son términos que tienen que entenderlos bastante bien. Ahora, ¿cómo hace un gobierno para financiarse? Aquí viene lo importante. No es que, no es que el gobierno dice, pum, 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 dame plata. ¿Vale? No es que normalmente si lo hace, creo que si lo hace directamente con el Fondo Mundial, perdón, con el Banco Mundial, o si lo hace directamente con el tema del Fondo Monetario Internacional, creo que son otros arreglos. Pero hay una forma en cómo los gobiernos piden dinero prestado. Dice, los distintos tipos de deuda pública, letra del tesoro, no sé si habrán escuchado estos conceptos, o tal vez es súper nuevo, pero letra del tesoro, bonos gubernamentales y obligaciones de Estado. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros, cuando el gobierno quiere dinero, lo que hace es crear tres activos financieros. Letra del tesoro, bonos de Estado y obligaciones de Estado. Son activos financieros que se ponen a comercializar en el mercado y son activos de renta fija. O sea, ¿qué es lo que pasa? Con estas letras del tesoro, bonos de Estado, obligaciones de Estado, lo que hace es que el gobierno los imite y los pone a la comercialización de las instituciones públicas o los individuos o las personas individuales o las personas jurídicas o países para que puedan comprarlos.
Entonces, a través de estos métodos de inversión es que obtiene el dinero el gobierno. Por ejemplo, nosotros podemos financiar el gobierno de Dina Boluarte. ¿Por qué? A través de estas tres variables, comprando letras del Tesoro, bonos de Estado, obligaciones de Estado. Nosotros podemos comprar, ¿vale? Podemos comprar un bono, no sé, 1.000 soles de bonos. Compramos 1.000 soles de bonos, nosotros los 1.000 soles nuestros les damos al Estado y el Estado usa esa plata para lo que él quiera. Pero se compromete a pagarnos un cupón, o también conocido como tipo de interés. Tú le das el dinero y él te paga un tipo de interés anual. ¿De cuánto es ese tipo de interés? 3%, 4% anual es en promedio lo que paga, ¿vale? Pero eso sí, invertir en estos países pues es evidentemente una inversión segura. O sea, un país pues no te va a estafar, ¿no? Pero se hace a través de estas tres variables para que tú puedas invertir. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal? Es básicamente el tiempo. Por ejemplo, acá en Perú puedes comprar letras del Tesoro. Esto sí puedes irte al banco, puedes irte a un banco y comprar, ¿ah? Pero si ya te digo que la rentabilidad es de un 3, un 4% anual, no vas a invertir 1.000 soles, pues no, ¿qué vas a ganar? Tienes que invertir ya, eso es fuerte cantidad de dinero para que pueda ser rentable. ¿Vale? Puedes comprar letras del Tesoro y estas tienen un plazo de vencimiento de 3, 6, 9 o 12 meses. Es decir, las letras del Tesoro como máximo tienen actividad de un año, ¿vale? Tienen vencimiento de un año. Tú puedes comprar una letra del Tesoro para 3 meses, para 6 meses, para 9 meses o para un año. En Perú, según el Ministerio de Economía y Finanzas, puedes comprar letras del Tesoro público a partir de 100 soles. ¿Vale? Los bonos también son activos financieros que emiten los gobiernos para poder financiarse. Tú los compras, le das el dinero a ellos y ellos utilizan para financiarte. En este caso, los bonos sí se emiten a 3 a 5 años como máximo, ¿vale? 3 a 5 años como máximo. Y también es una inversión de mediano y largo plazo y en Perú puedes comprar a partir de 100 soles, ¿vale? Ojo, los bonos tienen un vencimiento. Por ejemplo, si hay un bono que se crea, vamos a hacer el ejemplo, o que se creó en enero del 2024 y tiene un plazo de 5 años, se vence ese bono, si tú lo compraste en enero del 2024, tiene un vencimiento a enero del 2029, porque son 5 años, o 28 creo. ¿Cuál es? 29 porque son 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Tú inviertes y te pagan un tipo de interés anual. Es decir, si el tipo de interés es 3% anual o 5% anual, en promedio eso es 5% anual, 3% anual, si tú invertiste 10.000 soles, pues a un tipo de interés del 3% anual, pues cada año te va a estar pagando 3%. Y cuando se vence el bono, pues evidentemente te entregan tu dinero. Pero también estos bonos tú los puedes vender en algo que se conoce como mercado secundario antes del plazo de vencimiento. Es decir, yo puedo comprar un bono que es de plazo de vencimiento a 5 años, pero de repente lo quiero vender en el año 3. Entonces hay algo que se conoce como mercado secundario, que vas y vendes tu bono y alguien más te lo compra y lo mantiene a vencimiento. ¿Vale? Pero estas estructuras de Estado son las que utilizan los gobiernos para poderte financiar. Y esto, los fondos de inversión serios, o sea, el, los que se dedican a la inversión seria, muchachos, la inversión seria no es binaria, no es por ahí estar solamente operando forex, no, es conocer el mercado global, es saber sobre eso. Entonces, un fondo de inversión invierte en renta fija, letras del tesoro, bonos de Estado o algunas obligaciones de Estado. ¿Vale? Y, por ejemplo, las obligaciones de Estado sí que son a 10, 15 años o hasta 50 años. Es decir, que un gobierno puede financiarse a esos plazos. ¿Vale? Y evidentemente, si vas a comprar obligaciones de Estado, no vas a comprar 1.000 soles, ¿no? Porque ¿qué vas a tener 10 años 1.000 soles? La inflación es mayor nomás. Entonces tienes que tener un poco más, ¿vale? Pero a través de estos mecanismos, pues evidentemente es cómo se financian los gobiernos. Ahora, para que un gobierno reciba financiación, muchachos, también hay algo que se conoce como calificación. Es como, por ejemplo, tú vas a un banco y dices, mira, quiero un préstamo, y de repente te revisan en el sistema
de la SBS que reporta el rating o la calificación de cada cliente y sales en rojo y dices, no, no, no te podemos dar. O de repente sales en verde o sales en naranja, creo que, o amarillo, creo que es el otro color, y de repente pides un crédito de 100.000 soles y no te lo dan porque la calificación no te acompaña. Entonces, lo mismo es, los países tienen una calificación. La más óptima, AAA. Y las tres agencias de calificación son Monday, creo que así se pronuncia en inglés, Monday, ahí está mi amigo Lucas, que es experto en inglés, el Standard Poor's y Fintech. Estas son las tres empresas o las tres agencias de calificación que se encargan de ver eh, si puedes o no invertir en un determinado país y qué tan saludable es. Evidentemente, si nosotros vamos a comprar bonos, ¿cuál es la calificación que debería tener un país? Pues AAA, no óptimo. Mira, por ejemplo, acá tenemos Estados Unidos tiene AAA por esta agencia, AA por esta agencia y AAA por esta agencia, por FinTech. Pero, por ejemplo, Argentina está bien dudoso para que grandes inversionistas entren a invertir o comprar bonos en Argentina. Porque mira, la calificación que tiene, está en rojo. Ahora, ahora tú preguntarás, Wilson, pero un gobierno no puede pagar. Mira, hay algo que se llama default. Entonces, ¿qué cosa es el default? Que un gobierno de repente se queda sin dinero, ¿vale? O no tiene dinero para pagar a los clientes y puede haber la opción de que se llega a tu plazo de vencimiento y no tenga para devolverte el dinero. Pero claro, no es que no te devuelvan nada, si te devuelven un 70%, un 80% de lo que invertiste. Y ya es un riesgo que tú debes de asumirlo. Por eso es que, por ejemplo, Argentina, peligroso invertir en bonos, ¿vale? Porque puede tener un riesgo de default. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, no, claro, fue el año pasado, que Estados Unidos, que el Congreso en Estados Unidos, o sea, el gobierno de Biden estaba pidiendo un incremento del techo de la deuda, porque había llegado ya al límite. Entonces el Congreso en Estados Unidos tenía que aprobar y ampliar el techo de deuda en Estados Unidos. Y la gente realmente estábamos preocupados porque habían indicios de que no se iban a aprobar. Y si no se aprobaba el techo de deuda, pues evidentemente Estados Unidos podría entrar en un caso de default, que no pueda pagarle a los inversionistas. Y no estamos hablando de $1.000, 3.000, ni 1 millón, 2 millones, son múltiples millones de dólares que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando queramos invertir en bonos, siempre tener en cuenta las agencias de rating, ¿vale? Recomendación AAA sería espectacular, ¿vale? Pero esto ya sería otra clase específicamente de bonos. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el endeudamiento, miren el endeudamiento con respecto al PBI. Estados Unidos tiene un endeudamiento con respecto al PBI casi del 125, 130%. 130% del PBI en Estados Unidos. Entonces, es un tema preocupante, porque si esta deuda va más, va más, va más, va a haber un momento en que no van a poder pagarlo y no me quiero ni imaginar lo que va a pasar con los mercados en ese entonces. Porque imagínate que los países entren en default y no se le pueda pagar a la gente, sería una desgracia completa. Lo único que me preocupa, ¿vale? A mí personalmente lo que me preocupa mucho es esta parte del endeudamiento, ¿ok? Que sí que estamos terriblemente mal. Entonces, hasta ahí, muchachos, miren, podemos ver, por ejemplo, a ver, Estados Unidos, nos vamos acá a esta parte donde dice gobierno, mira, deuda con respecto al PIB, ¿vale? Ponemos máxima cantidad y tiene una deuda con respecto al PIB ahora mismo, bueno, esto se mide anual, en el 2023 ha sido de 122%. La deuda en Estados Unidos con respecto al PIB, 122%. Le vuelvo a repetir para poderlo entender de manera sencilla. Gano 100, gasto 122. Estamos complicados. La deuda, por ejemplo, si miramos nosotros Perú, vamos a ver Perú, cuánto tiene de deuda pública. ¿Dónde está Perú que no lo veo?
Vale, si miramos Perú, vamos acá donde dice gobierno, deuda pública respecto al PBI. Bueno, Perú tiene una deuda pública aproximadamente del 35%. O sea, Perú no es que esté tan endeudado, ¿vale? No es que esté tan endeudado. De hecho, el 2013 tenía una deuda del 20% sobre el PBI. Es decir, gano 100 y gasto 20 y gasto 20. Te quedan 80 para hacer tus demás necesidades. Es básicamente lo mismo que quiere decir. No es necesariamente así, pero tenemos que entenderlo de esta manera. Por ejemplo, Perú no es que esté tan endeudado, ¿vale? Pero mira, si miramos un país como el de Japón, Japón se van a quedar perplejos. Japón tiene una deuda del 265% sobre el PBI. O sea, llegamos a imaginar la magnitud de eso, muchachos. 265% del PBI. Produzco 100 y me faltan 165. ¿Qué me queda? Endeudarme. Y esto va más. O sea, lo peor es que no es que baja. Mira, miren, miren, desde 1981, la deuda del 55%, desde que hay registros en esta página. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la tendencia a endeudarse va a más o va a menos, chicos? Mirando la gráfica nomás, no necesito ser egresado de Harvard para eso. Mirando la gráfica, ¿va a más o va a menos esta nota? ¿Qué dicen? Mirando la gráfica. ¿Qué dicen, muchachos? Va a más. Esto va como un cohete. Increíble. Y esto es algo que, sinceramente, preocupa, muchachos. Sinceramente preocupa. Bueno, Ecuador tiene una deuda sobre el PBI del 56%. Pero, por ejemplo, en Ecuador en el año 1999 tenía una deuda del 85% sobre el PBI. Y su mínimo llegó a ser el 2009, pero ahora pues tiene una deuda del 55%, que ya es elevada, pero no están tan endeudados como países como Japón, ¿vale? Bien, entonces, muy importante esa parte. Bolivia, vamos a ver Bolivia, 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 ¿dónde está Bolivia? Vamos, Bolivia, gubernamental. Bolivia también tiene una deuda bastante elevada, del 80% sobre el PBI. Está bastante complicado, ¿vale? Y esto va más, ¿sabes? Pero llegó a tener un máximo en el 2004 del 89% de deuda sobre el PBI. Hoy estamos hablando del 80,8%. Ya es elevado, chicos, ya es elevado. Pero, recapitulando, tasa de crecimiento, vamos bien, que quisiéramos que vaya mejor, sí, la tasa de inflación está bajando, vamos bien por esa parte en Estados Unidos, lo que sí nos provoca, perdón, lo que sí nos preocupa es la deuda que tienen los países que normalmente se consideran potencias económicas, ¿vale? Sí que es preocupante, ¿vale? Porque va a llegar un momento en que esto va más, va más, va más, va más, y cuando uno se endeuda demasiado, mire, pónete a pensar como tu propia persona, cuando tú te endeudas demasiado, deuda por aquí, deuda por acá, deuda por aquí, deuda por acá, va a haber un momento en que no pagas. ¿Y a quién jodes? Al banco, bueno, no le pagas. Y si un país entra en default, ¿a quién crees que no le paga? A los inversionistas, ¿vale? Y eso estallaría una crisis económica terrible. Pero bueno, vamos a pensar que no va a pasar y que pronto se va a solucionar todo ese tema de deuda. Vale, muchachos, entonces seguimos. Vale, perfecto. Si ya me siguen, de verdad que yo les voy a agradecer. Eso es lo único que sí les pido porque me gustaría pues que al final mi comunidad siga creciendo y esto es importante porque, chicos, nadie, mira, lo único que yo he visto, bastante contenido que analizan las velitas, que esta nota de acá, pero lo importante es tener una cultura de lo que es el tema de mercado financiero. Si vamos a hablar de bonos, vamos a hablar de materias primas, vamos a hablar de ETFs. Los ETFs, yo creo que es la economía, la forma de inversión más sencilla que puede hacer una persona que no quiere meterse en estos líos
de aprender a cómo invertir, de analizar los gráficos, de mover los stops, de calcular riesgo. No, un ETF es la forma más sencilla que puede tener una persona para poder invertir. Y vamos a hablar de eso, de ETFs, de bonos, de futuros, de materias primas, de CFDs, de lo que son el apalancamiento, el margen. Vamos a dar una introducción a lo que es bolsa de valores, lo que es criptomonedas. Chicos, vamos a dar contenido mucho, así que sígueme por ahí para estar en comunicación. Bien, el otro pilar fundamental sería la tasa de empleo. Como le decía, la tasa de empleo lo que trata de medir es cuántas personas de la población económicamente activa tienen trabajo o se encuentran trabajando, ¿vale? ¿Cuántas personas de la población económicamente activa se encuentran trabajando? Se entiende que población económicamente activa son aquellas personas que tienen son mayores de edad de 18 años y están antes de jubilarse. Creo que ese es básicamente el concepto. Ahora, si medimos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa acá, muchachos? Mira, aquí, pico de desempleo, más básicamente al 15%. ¿Qué pasa cuando hay alta tasa de desempleo? Los mercados para abajo. Esto fue 2021. El 2021 fue una época donde los mercados, bolsa caía, criptomonedas caían, todo para abajo. O sea, era una locura, chicos. Era eso, era terrible. Todo para abajo. ¿Por qué? Porque evidentemente una tasa de desempleo elevada, junto con otros factores, pues indican que son malos signos en la economía. O sea, si tú quieres ver cómo está la economía y ves que la tasa de desempleo está al 8%, al 10%, debe ser preocupante, ¿vale? Es preocupante. Ahora, Estados Unidos tiene una tasa de empleo cerca al 3% ahora mismo. Por lo tanto, significa que de 100 personas, 3 están sin trabajo, o sea, es casi nada, ¿vale? 3 están sin trabajo analizando este dato. Pero básicamente, a partir de aquí, podemos decir que Estados Unidos goza de un pleno empleo. Estos son los datos. No sé qué dirá mi amigo Lucas por allá. ¿Cómo está la gente en Estados Unidos, amigo Lucas? ¿Está que se pelea por empleo o sí hay un empleo regular? ¿Cómo está la tasa de paro? Sería genial cómo invertir en oro y plata. Listo, anotado, hermano. Lo vamos a... Pero oro y plata a contado. No es lo mismo CFDs que a contado. Oro y plata es una gran opción a contado. Son productos refugio, sobre todo cuando la economía va mal. Entonces, hay que aprender. O sea, si la economía va mal, ¿dónde debo invertir? Si la economía va bien, ¿dónde debo poner mi dinero para rentabilizarlo al máximo? Cuando la economía va mal, todo agarete, todo para abajo, para abajo, para abajo, que tú te saques un promedio de rentabilidad del 4, el 5, el 10% anual, está súper bien. No, depende del estado en el que uno esté, vale, perfecto. Pero el dato que arroja esta plataforma es que Estados Unidos goza por lo menos de pleno empleo, ¿vale? Claro, eso es justo al contado, exacto. Entonces, si miramos este dato, vamos a ver el dato de empleo en la página que yo les acabo de mostrar. Vamos a ver cómo están algunos países que nos interesan. Por ejemplo, a mí se me ha ocurrido una cosa, ¿no? Si yo me quiero ir del país a buscar trabajo, me voy a buscar trabajo donde por lo menos estadísticamente me dice que sí hay trabajo. Entonces, ¿cómo hago? Me vengo a esta página y digo, bueno, me quiero ir a Chile. Bueno, tengo varios amigos que se han ido a Chile a trabajar. Bueno, vamos a ver cómo está la tasa de empleo en Chile. Vamos a ver por aquí, consumidor, mano de obra, tasa de desempleo en Chile. Bueno, la tenemos al 8,5%. Eh, más o menos, más o menos. El ideal sería 3%, 2%, que sería gozar de pleno empleo. Está más o menos. Ahí a lo que se han ido a Chile hay chamba. Y si lo miramos, por ejemplo, mira, aquí tienes para mirar salario, sueldo mínimo, un montón de datos, muchachos, que se van a volver locos. Vamos a ver directamente a Estados Unidos cómo está.
Bueno, en Estados Unidos estamos hoy en el 4%, ¿vale? Estamos hoy en el 4%, bastante bien, ¿vale? Tampoco es que hay que ponernos alarma, pero zona del 4%, incluso por ejemplo aquí 4%, 5%, siguen siendo zonas donde hay empleo, ¿vale? Pero tener estos picos elevados o ver que la tasa de desempleo va que sube así es preocupante, ¿vale? Imagínate que aquí la tasa de desempleo comienza a subir así, 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 y es preocupante. Es una señal de que la economía va mal, una señal de que la economía va mal, ¿vale? Así que muy atento con eso, ¿vale? Pero por lo menos Estados Unidos, si yo me quisiera ir a buscar trabajo, me voy a Estados Unidos, papi, hay chamba, por lo menos este dato me lo dice que hay trabajo. ¿Cómo está México? Veámoslo. Vamos a ver. ¿Alguien ve México por aquí? Acá está. Bueno, ¿cómo está la tasa de paro? Uf. Si yo quisiera irme a trabajar, me voy a México, papi. México está súper bien. O sea, hay trabajo. ¿Cuánto pagan? Es otra cosa, ¿ah? Hay trabajo, sí, porque el gráfico me lo dice. Están gozando de pleno empleo ahorita en México. O sea, ¿por qué es importante esto, muchachos? Volvamos al ejemplo. ¿Por qué es importante que la población de un país goce de pleno empleo? Porque el crecimiento económico, el 70% del crecimiento económico se basa en lo que es consumo. Significa que si la gente tiene empleo, tienen un salario, la gente consume, compra cosas, viaja. ¿Y eso qué significa? Significa consumo. Y al haber consumo, significa que hay una empresa detrás que está brindando ese servicio y que está ganando dinero. Y si la oferta es grande, ¿vale? Y si la demanda es grande de consumo, va a necesitar más gente para suplir puestos de trabajo. Por lo tanto, va a haber mayor empleo, la gente tiene dinero, hay mayor consumo y eso hace que la economía flote, que la economía vaya en crecimiento. Si nosotros tenemos una tasa de desempleo, no sé, al 5%, al 10%, significa que la gente no tiene trabajo, no tiene dinero, por lo tanto el consumo lo disminuye. Que dentro de este parámetro vamos a ver otras cosas como es confianza del consumidor, otras variables que es importante para tener un mayor análisis. Pero viéndolo de manera general, México tiene un gran empleo. Y eso significa que la economía de México va bien. Volvamos al tema del análisis en general. Para analizar cómo está la economía de un país, necesitamos cuatro pilares fundamentales. El primero, crecimiento del PBI. Y vemos que Estados Unidos va bien. ¿Queremos que crezca más? Sí, ¿vale? Pero va positivo. El segundo pilar fundamental a analizar en el crecimiento en una economía es la inflación. En Estados Unidos la inflación está bajando, por lo tanto, che, vamos bien. El tercer pilar fundamental de una economía es el endeudamiento. Este endeudamiento sí que preocupa. Míralo de cerca. El cuarto pilar fundamental de una economía sería el empleo. Y en Estados Unidos hoy estamos gozando de pleno empleo. Por lo tanto, a nivel macro, en términos generales, porque falta desmenuzar uno por uno cada sector, cada pilar y ver qué otros análisis podemos hacer para hacer un mejor estudio, pero a nivel macro, a nivel general, podemos decir que la economía de Estados Unidos va bien. Lo que tenemos inversiones, podemos estar tranquilos. Wilson, pero las criptos están que caen. Pues es normal, muchachos. O sea, al final los mercados se mueven de esa manera. Las bolsas están que suben. Los índices están que suben. ¿Vale? En algún momento le va a tocar a las criptos sí explotar. ¿Vale? Pero es normal. Pero tenemos que mirar la parte macro. A nivel general, va bien. Y eso es lo que nos debe tener, por lo menos, contento. ¿Vale? Luego vamos a ver más cosas, como les vuelvo a repetir, pero hasta el momento quiero que vayan entendiendo estos datos y está perfecto. ¿Vale? Ahora sí, muchachos. Eh, Luego vamos a hablar del crecimiento económico de Estados Unidos, pero ya sería, por ejemplo, ver cada pilar fundamental. Por ejemplo, si nosotros queremos ver
¿qué datos se analizan o qué datos componen el PIB? Vamos a tener que analizar 4 datos importantes: el consumo, la inversión extranjera o pública, el gasto público y el comercio exterior, que viene siendo la exportación y la importación. Esos 4 pilares o esos 4 datos conforman el estudio o el dato mayor del PIB, donde el 70% se basa en consumo. Una economía puede crecer simplemente por consumo. Puede que no tenga inversión extranjera, pero está creciendo. ¿Por qué? Por el consumo. Por eso es que es muy importante fijarse en el consumo. Es muy importante que haya trabajo en las empresas en el país, porque eso compone el dato principal del consumo, que es el 70% de peso dentro del PBI en algunas economías. Inversión, si hay inversión extranjera, mejor, porque generan puestos de trabajo y todo va bien. Y también el gasto público pues debería disminuir un poco. Y el comercio exterior, ¿cuánto exporta? Hay países que son más exportadores que importadores. En lo Perú exporta un montón, pero por ejemplo Estados Unidos importa más. Entonces, hace la suma de cuánto importa el país, cuánto exporta, y si sale positivo, suma evidentemente al PIB. Entonces, esto ya lo vamos a ver luego, muchachos. Hay mucho contenido que hay que ver por acá, pero ya será otra clase, ¿vale? Será otra clase. Por ahora nos quedamos hasta aquí y espero pues, que hayan entendido y que esta hora y 30 minutos pues haya valido la pena por ustedes. Para mí de verdad es un placer enseñarles esto y vamos a compartir más información. Como le venía diciendo, vamos a hablar de los ETFs, de oro, de plata, de comprar bonos y ya ven ustedes si los compran, ¿vale? Normalmente las inversiones que ando yo son criptomonedas, bolsa de valores a contado y CFDs, ¿vale? Pero vamos a entrar a conocer todo el tema de renta fija, eh, valores refugio como es oro y plata, y otras materias primas como es el petróleo también, que tiene que analizarse mucho porque cuando hay una guerra, el petróleo tiende a dispararse de valor, entonces hay que mirar de cerca bastante esos temas. Entonces va a ser un estudio muy bonito y pues lo único que les pediría es que me sigan en las redes sociales porque la próxima transmisión la vamos a hacer por YouTube. ¿Vale? Pregunta, muchachos, y si les ha gustado esta capacitación, pues en realidad para mí sería pues un enorme placer, ¿vale? La siguiente sesión que vamos a hacer, vamos a ir intercalando, ¿vale? No siempre le vamos a meter, no siempre vamos a meter esta parte de economía, pero vamos a ir intercalando. Por ejemplo, la siguiente capacitación que vamos a hacer, les voy a mostrar aquí, tiene que ver con introducción al mercado de valores, ¿vale? Esta capacitación la he estado preparando el día de hoy, pero vamos a ver básicamente cómo invertir en el mercado de valores. Y esto yo lo hago, o sea, qué es el mercado de valores, por qué salen a cotizar las bolsas, cuándo comprar, cómo poder negociar un activo financiero como las acciones, CFDs, acciones directas, acciones sobre acciones, qué son y todo este tema lo vamos a ver, clasificación por sectores. Sabían que nosotros podemos invertir en sectores, medicina, petrolera, industrial, tecnológico, y cómo en base a eso puedes armar una cartera, ¿vale? Esta va a ser la próxima capacitación y les estaría confirmando a ver si la hago el día sábado, ¿vale? No les confirmo al 100%, pero si la hago el día sábado, muchachos, yo les aviso, ¿vale? Yo les aviso. De mi parte, agradecerles por haberse conectado el día de hoy. De verdad es un placer para mí poder compartir esta información porque la visión mía es tener una comunidad que esté educada y que sepa estos conceptos porque es importante, que no solamente nos aferremos a analizar un gráfico, sino ver también la parte macroeconómica porque sí o sí es importante. Le recalco, no soy un economista, no soy economista, pero trato de aprender lo que a mí me concierne como analista de mercados financieros. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, que sean luz y abundancia para todos ustedes, toda su familia, y cuenten conmigo para lo que necesiten. Créanme que invertir en estos mercados es una carrera profesional muy bonita, vas a tener trabajo de por vida, o sea, aquí no vas a venir que te van a quitar el trabajo, ¿no? Si tú aprendes esto,
tienes trabajo de por vida, si lo aprendes bien y te desarrollas, pues vas a ganar muy bien también. Es un trabajo donde prima la meritocracia. Aquí si eres bueno vas a ser bueno, no es que alguien porque tiene un compadre, porque tiene un conocido, te va a venir a quitar tu puesto. No, acá es meritocracia pura. Entonces, quiero que lo vean de esa parte. O sea, prepararse en esto es tener un trabajo de por vida, un trabajo bien remunerado, un trabajo donde puedes manejar tus horarios, puedes hacerlo desde casa y muchas cosas más. Tiene lo suyo, pero es una gran oportunidad, muchachos. De ustedes dependen prepararse o no, pero mi misión es darle contenido para que puedan tener eh, la información correcta. ¿Vale? Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, chicos. Cuídense, que sean luz y abundancia para todos ustedes y toda su familia. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Y para los que van a ver este video en YouTube, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Igual.